Un saludo para todos nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo. Vamos a continuar con el tema, el pensamiento que aperturamos el día de ayer, tocante a Moisés el pastor. Y para ello vamos a leer hoy en el Evangelio según Juan, el capítulo 10. Evangelio según Juan, el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 11 adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pasamos al versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya que acabamos de leer. Estamos hablando de Moisés el pastor. Ahora, el verdadero pastor tiene 4 características bien sobresalientes. Primero, el pastor tiene conocimiento. El pastor debe tener esta característica, conocimiento. Conoce a cada una de sus ovejas. Hemos leído en este capítulo 10, el otro día en el versículo 3, al verdadero pastor, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¡Qué lindo! El pastor nuestro tiene un conocimiento, conoce cada una de sus ovejas. Nosotros somos las ovejas del Señor, y Él nos conoce por nombre. Conoce a cada una de sus ovejas. Dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesucristo conoce a todas las ovejas suyas, y ellas le conocen a Él, como se lee en el versículo 14 de este Evangelio. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Qué linda esta relación de conocimiento, que el pastor me conoce a mí por nombre. Él conoce mi entrar y mi salir, como soy su oveja. Él conoce mis intenciones, mis propósitos, mis pensamientos, y yo debo saber distinguir la voz de mi pastor, del pastor de mi alma. En segundo lugar, el carácter del pastor. Dice en el verso 4 de este Evangelio de Juan, va delante de ellas. ¿Qué mensaje hay aquí para los pastores de las iglesias? El pastor tiene que ser valiente, el pastor tiene que ser decidido,
debe exponerse a favor de las ovejas que el Señor ha encomendado a su cuidado en la congregación. Ese debe ser el carácter del pastor. No nos ha dado Dios espíritu de temor y de cobardía. El pastor debe ser valiente. En tercer lugar, el corazón de pastor. Dice el verso 15, y pongo mi vida por las ovejas. Amigo, hermano en Cristo, muchos aspiran a ser pastores en las iglesias, pero voy a decirle algo, de poco vale el cargo sin el corazón de un pastor. Y nunca se debe olvidar que la oveja maltrecha, la oveja herida, la oveja que ha sido lastimada por alguna transgresión, por algún error, esa es la oveja que más cuidado y amor necesita. No lleguemos a los extremos tan malignos. Cuando una oveja ha sido lastimada, ha sido puesta abajo por el enemigo, no la abandonemos. No la miremos como si nosotros fuéramos intocables para el enemigo de nuestras almas. Considérate a ti mismo, dice la palabra. Cuidemos las ovejas, tengamos el corazón de pastor. Y en cuarto lugar, el cuidado del pastor. Verso 28, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, porque Él, el Señor, el pastor, tiene cuidado de vosotros. Las ovejas necesitan cuidado constante y cariñoso en todo tiempo. No debemos olvidar esto, queridos pastores de las ovejas en las iglesias del Señor. No me estoy refiriendo a un pastor, a los pastores que el Señor levanta y les da la responsabilidad de pastorear la grey. Ahora volvemos a Moisés y vamos a hablar 7 cositas respecto a la experiencia de Moisés. Primero, Moisés fue preservado providencialmente. Este pastor en Israel, Moisés, fue preservado providencialmente. Así hemos leído en los versículos 1 al 9 del capítulo 2 de Éxodo. Primero, Dios tuvo especial cuidado de Moisés, cuidándole cuando su madre lo puso en arquilla de juncos para que se desplazara por las aguas del río Nilo y lo encontrara la princesa, la hija de Faraón. Dios estaba sobre este niño, cuidándolo, porque Dios tenía planes y propósitos para hacer de ese niño el pastor de su propio pueblo, de Israel. Dios tuvo especial cuidado de Moisés. Y luego Moisés fue encargado de cuidar al pueblo de Israel. Él aprendió bien. En segundo lugar, fue predeterminado divinamente. Se ha leído en los versos 1 y 2 de Éxodo capítulo 3, cómo Dios lo cuidó ahí en el desierto y lo condujo llevando las ovejas hasta el monte de Dios Horeb, y allí le habló, estando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Dios siempre tiene a su disposición en el momento oportuno lo que Él desea. Así se trate de personas o de cosas. Cuando el Señor tenía, por ejemplo, que comer la última Pascua, mandó a Pedro y a Juan que le digan a cierto hombre: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Así se lee en Mateo 26, 18. Y el dueño de casa
tenía ya arreglado un aposento alto ya dispuesto. ¿Qué cosa? Dios tiene todas las cosas que Él desea a su disposición en el momento oportuno. Trátese de las personas o de las cosas. Aquí en este caso se trataba de el lugar donde el Señor iba a celebrar la última Pascua de los judíos que comería con los suyos. Luego tenemos de la misma manera, cuando tenía que dar cumplimiento a la antigua profecía de Zacarías 9:9, mandó a 2 de sus discípulos a desatar un pollino, un burrito, en el cual montando el Señor hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Se lee así en Lucas 19:30. Un animal que nadie había montado se sometió mansamente a la voluntad de su Creador. El Señor tiene las cosas a su disposición. Él propiamente no tenía de él a título personal donde reclinar la cabeza, pero él tenía sus instrumentos. En tercer lugar, fue preparado adecuadamente Moisés, primero por su madre. Ella lo prohijó en su hogar, lo crió posiblemente hasta sus 5 años, le enseñó los caminos de Dios, le habló de que él era de un pueblo escogido por Jehová el Señor. Luego fue preparado por los egipcios en la corte. Dice la historia secular, yo estaba leyendo la historia de Egipto. Allí dice que él fue enseñado en todas las artes, las letras, artes marciales, fue enseñado como soldado, como guerrero, es decir, fue preparado en todo. Y luego fue preparado por Dios apacentando las ovejas en el desierto. Qué preparación rara, ¿no? No fue un instituto, no fue un seminario, no fue una universidad. Dios lo estaba preparando, apacentando ovejas, porque tenía más adelante la gran tarea de apacentar a un pueblo contradictorio y rebelde. En cuarto lugar, fue prohijado oficialmente. En Éxodo 2:10 se lee que la princesa hija de Faraón lo adoptó como hijo, con todos los privilegios. Por la fe, Moisés tomó la trascendental decisión de renunciar a esto. Leemos en Hebreos 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Qué decisión trascendental! ¿Quién hace esto? Está en la cúspide de ser heredero del trono. Es grande. Está sobre un todo y termina apacentando las ovejas en el desierto. ¿Cuánto debemos aprender de Moisés a renunciar a las cosas de este mundo para ser instrumentos fieles y útiles en las manos del Señor? En quinto lugar, fue premiado justicieramente. ¿Por qué fue premiado? En Éxodo 2:20-23, Moisés mostró rasgos de carácter necesarios para el puesto que más adelante debió ocupar. ¿Por qué? Fue premiado justicieramente. ¿Por qué? Porque el padre de las 7 doncellas a las que él ayudó, ahí en el desierto a que beban sus ovejas, le albergó en la casa, le dio cabida en el hogar y le dio su hija. Fue premiado. Fue valiente él, enfrentó a los otros pastores, fue decidido, fue cortés con las damas, desinteresado y bueno. El que se porta bien, el creyente que anda en los caminos del Señor, va a ser recompensado con justicia, sin duda. En sexto lugar, fue privilegiado grandemente.
porque dice Éxodo 3:4 que de en medio de la zarza Dios lo llamó nombrándolo 2 veces. Moisés, Moisés. 2 veces seguida, para luego encomendarle una misión de mucha responsabilidad y que requiere muchos sacrificios. Eso es lo que sabemos leyendo la historia de Moisés. Siglos después, Jesús el Señor llamó desde el cielo a otro destinado a ser instrumento suyo, nombrándolo también 2 veces seguidas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así leemos en Hechos capítulo 9, versículo 4. Moisés fue un gran pastor en Israel y Pablo fue un gran pastor en la iglesia. Y tú, hermano, a quien el Señor te ha dado el privilegio de pastorear la Grey, no vas a seguir estos lineamientos que nos dejan la biografía escrita por el Espíritu Santo acerca de este fiel siervo de Dios, Moisés, el gran pastor allí en el desierto. ¿No vas a seguir lo que hizo Pablo, el pastor sacrificado y sufrido? Ojalá que sí. Aprendamos de estos hombres de Dios para saber pastorear la Grey. Y por último, fue procurado inútilmente. Digo esto porque en Éxodo 15:24 leemos que el pueblo murmuró contra Moisés. Era el responsable, era el guía, era el intermediario entre Dios y el pueblo. Y le dijeron a él, ¿qué hemos de beber? No había agua. Todos los reclamos eran a Moisés, amenazas a Moisés. Pero este hombre supo soportar. Es que el trabajo de pastor requiere mucha paciencia, mucho trabajo, requiere muchas lágrimas. Eso leemos en el capítulo 20 de los Hechos, versos 18 al 35. El apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso a la playa de Mileto. Y allí es donde leemos las palabras que sí están escritas en Hechos 20, 18 al 35. Con muchas lágrimas, y habla de las persecuciones. Se movía en medio de falsos hermanos, de lobos rapaces, y les advierte a ellos lo mismo. El trabajo de pastor demanda mucho trabajo, muchas lágrimas. Y muy a menudo sucede, y esto me dirijo a todos mis hermanos, muy a menudo sucede que el pueblo de Dios, tú como parte del pueblo de Dios, no sabemos apreciar los sacrificios de los que incansablemente dedican sus mejores energías al cuidado de la Grey. Sepamos reconocer a aquellos que nos hablan la palabra, nos pastorean con tanto sacrificio. Pero no por ello deben nuestros hermanos pastores desanimarse, porque llegará el día cuando recibirán su justa recompensa de manos del príncipe de los pastores, según leemos en 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuánta enseñanza tenemos en la vida de este gran hombre de Dios, Moisés. Que el Señor incentive el trabajo de nuestros pastores en las iglesias. Que el Señor anime a nuestros pastores. Que nuestros pastores cumplan adecuadamente, a cabalidad, ese trabajo, ese ministerio que el Señor les ha encomendado. Y que el pueblo de Dios sepa reconocer ese sacrificio, ese trabajo de quienes se quitan horas de descanso a veces para dedicarse al cuidado, a la visita, a los hogares de los hermanos. Ojalá que rescatemos algo de esta breve consideración que hemos hecho de Moisés el pastor.